Estoy en un cuadro ahí. Bueno, ¿cómo andan a todos? Estamos arrancando esta semana, que vamos a empezar con el práctico 4, que trabaja más que nada con lo que es el principio del palomar y el principio de inclusión-exclusión. Vamos a dedicar esta al palomar en su completitud o el tiempo, o sea, el tiempo que nos demore. Y luego, la siguiente clase del viernes, vamos a ver inclusión-exclusión. Lo primero de todo, un repaso de lo que es el principio del palomar, que para los que no recuerdan, anuncia. Si se tiene, lo voy a explicar con palomares para hacerle honor al nombre nomás. Si se tienen m palomares, y n palomas en los palomares, con, muy importante este hecho, n es más grande que m, entonces existe, esto está explicado bastante con palabras, ¿no? Existe un palomar con al menos dos palomas. Las grabaciones de las clases están colgadas en el foro que dice clases de materiales BC. En esa parte, yo todas las semanas voy subiendo un nuevo tema de discusión con el link a las dos clases grabadas. Las de esta semana, la semana pasada ya están subidas. Bueno, el principio del palomar enuncia: si tenemos m palomares y n palomas en los palomares, y lo más importante es que hay más palomas que palomares, entonces existe un palomar con al menos dos palomas. ¿Está bien? Es algo más fácil de ver con, para cumplir esta condición, imponemos n igual n más 1, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Tenemos m más 1 cosas en m cajas. Claramente lo que tiene que ver acá es que como podemos distribuir una cosa en cada una de las cajas y todavía nos resta una de esas cosas, tendríamos que ponerlo en otra caja más. Pero esa caja, como ya distribuimos una de las cosas para cada una de las cajas, ya va a tener algo. Entonces, al poner ese último elemento, vamos a tener dos en esa caja en particular. Lo que nos dice el principio del palomar es que siempre y cuando tengamos más cosas a distribuir que la cantidad de cajas que tengamos, entonces va a existir una caja que tiene al menos dos. En alguna caja se va a tener que repetir la selección, es decir, en alguna caja la elegimos dos veces a la hora de distribuir nuestras cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 pelotas y 2 cajas, alguna caja tiene que tener más de una pelota, ¿no? Porque es decir, el número, o sea, digamos, vamos a llamar caja 1 y caja 2, bueno, lo que nos importa es que la cantidad de pelotas en cada una de las cajas nos dé 4. Pero nunca vamos a poder hacer esto si ponemos la restricción de que los dos tienen que ser menores a 1. ¿Está bien? O sea, sí, menores iguales a 1. Menor igual a 1 sería decir, bueno, en las cajas no puede haber más de una cosa. Pero si ponemos 1 y 1 acá, tendríamos como máximo, o sea, si ponemos que estos dos tienen que ser menores a 1, como máximo la suma de esta valdría 2. Y en realidad 2 no es igual a 4 y no lo va a hacer. Por lo tanto, sí o sí, en alguna de las cajas tiene que haber más de una pelota. En alguna de las cajas, el cardenal va a tener que dar más de 1. Como les explico, es algo que a veces les puede parecer bastante intuitivo, pero a la hora de trabajarlo es más fino, ¿no? Porque están hablando de cajas y cosas, y bueno, lo que saben ustedes, a fin de cuentas, es que alguna caja tiene más de una cosa. ¿Por qué? Porque no me alcanzan las cajas para distribuir una en cada una. Siempre me sobran cosas, me sobran objetos a distribuir. ¿Quedó un poco más claro?
Perfecto. Y ahora lo interesante va a ser, bueno, cómo se lleva esto a los problemas de discreta que es los que están acostumbrados. Entonces, para empezar a ver cómo se manejan, vamos a empezar a eso vamos, Fede. Ahora vamos a ver las aplicaciones mismas del principio de Fermat. En particular, vamos a ver con el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice que tenemos, estoy guardando las cifras, 6 preguntas, con 4 opciones, y se puede dejar en blanco, y puede dejarse en blanco. Entonces nos preguntan, ¿cuántos estudiantes deben realizar esta prueba para asegurarnos que al menos 2 entreguen las mismas respuestas del múltiple de opción? ¿Está bien? Es decir, ¿cuántas de pruebas de 6 preguntas con 4 opciones cada una y que pueden dejarse en blanco se tienen que hacer para asegurarse que haya 2 que son exactamente iguales? Bueno, ¿qué es lo que vamos a usar para esto? Vamos a usar claramente el principio de Palomar. ¿Y en qué nos vamos a basar? Bueno, en que si tenemos suficientes pruebas hechas para distribuir entre todas las posibles respuestas a las pruebas, tarde o temprano tiene que haber 2 que sean exactamente iguales. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, hay que calcular cuántas pruebas posibles hay. Como ya saben, si tenemos 4 opciones y además se puede dejar en blanco, sería el equivalente a decir 5 opciones. Por lo tanto, tenemos 5 opciones y tenemos 6 preguntas, por lo tanto esta opción se repite 6 veces. Esto es cantidad de pruebas. Número de pruebas posibles. Exactamente. Tenemos que ver todas las formas posibles de responder la prueba. ¿Cuántas son? Son 5 a las 6. Porque tienen 4 opciones, más la opción en blanco, por lo tanto son 5 opciones para cada una de las 6 preguntas. Como ya saben, esto es 5 a las 6 porque no hay ninguna restricción extra. Exacto, Facundo. Podemos contar, dejarla en blanco. Cuando decimos dejar en blanco nos referimos a una pregunta en particular. Cuando nos referimos a dejar en blanco, lo podemos poner como si fuese una opción extra, ¿no? Porque es una decisión más, al igual que las otras. Y como ahí bien nos dice Andy, ahora el número de pruebas posibles de estudiar de pruebas para que hayan pruebas repetidas va a ser 5 a las 6 más 1, al menos 5 a las 6 más 1. Como máximo, perdón. ¿Por qué? Porque a cada una de las pruebas que, hechas, le tenemos que asignar una de estas 5 a las 6 posibilidades. ¿Está bien? A cada prueba realizada, se le asigna una posible forma de responder. De las 5 a las 6 formas totales. ¿Está bien? A cada una de las pruebas que nos den, se le tenemos que asignar una de estas 5 a las 6 formas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo realmente es distribuyendo nuestras pruebas resueltas en 5 a las 6 cajas. ¿Está bien? Esas son nuestras cajas. Por el principio, el Palomar, si tenemos 5 a las 6 más 1 pruebas realizadas, entonces va a ser un número mayor a las cajas posibles que van a ser estas 5 a las 6 formas de resolver las pruebas. Por lo tanto, con 5 a las 6 más 1 pruebas realizadas,
deben haber dos iguales. ¿Está bien? Cada una de las preguntas se puede dejar en blanco, ¿sí? Las opciones son importantes, sí, pero fíjate qué es lo que sucede. Vamos a contar cada una de las formas posibles de rellenar la... quizás lo puedan ver mejor así, ¿no? Son 6 preguntas con 5 opciones cada una, porque dijimos que son más o son 4 opciones más el blanco. Entonces las opciones van a ser A, B, C o D o nada. Por lo tanto, si nosotros ponemos 6 caracteres, por ejemplo, si ponemos A. Esa es una forma de responder a la prueba, ¿no? Responder a todas las preguntas. Otra forma va a ser decir, bueno, nada, B, D y C. Esta es otra forma de responder a la prueba, con nuestros caracteres posibles siendo A, B, C, D y blanco. Donde acá nos importa el orden y podemos repetir, y como ya saben, para calcular cuántas posibles hay de estas, bueno, tiene que multiplicar la posibilidad para cada uno de los casilleros. Cada casillero tiene 5 opciones, A, B, C, D o en blanco, que sería la línea, la raya sola. Por lo tanto tenemos 5, 5, 5, 5, 5, 5, eso es 5 a la 6. Exacto, como dice Pablo. Si tenemos 5 a las 6 estudiantes, que todos responden de forma distinta, el 5 a las 6 más 1 va a tener que responder sí o sí igual a alguien que lo hizo antes que él. ¿Está bien? Sí o sí va a tener, digamos, al 5 a las 6 más 1 lo van a poder acusar de copiar porque va a tener la prueba exactamente igual a otra persona. No por el hecho de que lo haya hecho, sino por el hecho de que por la cantidad de pruebas que hay, sí o sí tiene que haber un par de pruebas iguales, por lo menos. ¿Está bien? Exacto, en una múltiple opción. Como dice, o sea, no hay más formas distintas posibles, por eso el más uno. Exacto, si nosotros tuviéramos solamente 5 a las 6 estudiantes realizando la prueba, podría ser que cada uno hiciera de una forma distinta. ¿Por qué? Porque hay 5 a las 6 posibles. Si agregamos uno más, como ya las 5 a las 6 posibles están ocupadas todas por un estudiante, ese 5 a las 6 más uno va a tener que repetir la prueba de alguien más. No entiendo muy bien a qué te referís, Federico. Lo que le falta es una probabilidad de 99.99 para ser de 100. No entiendo muy bien. Muy bien, ¿queda alguna duda entonces? O sea, los palomares en este caso son las pruebas posibles, las posibles formas de responder la prueba, y nuestras palomas son las pruebas realizadas por los estudiantes. Muy bien. Perfecto. Ahora nos preguntan,
demuestra que cualquier subconjunto, vamos a hacer el 2 ahora, así seguimos entendiendo un poco la idea de los palomares. Digamos, todo C subconjunto, igual también si tiene ganas, de 1, 2, 9. Y nos piden que cualquier subconjunto tiene 6 elementos, o sea, cardenal de C es igual a 6. Entonces, existen C1, C2 perteneciente a C, tal que C1 más C2 es igual a 10. Muy bien, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos empezar esto? Nos afirman, cualquier subconjunto del conjunto 1, 2, así hasta 9, este conjunto de 10 elementos, que tenga un cardenal de 6 o más grande, pero en realidad podemos trabajar solo con el de 6, tiene que existir en él C1 y C2, dos elementos, tal que su suma sea 10. Exacto, todos los están diciendo muy bien. Separás los números del 1 al 9 en palomares que suman 10. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Bueno, tenemos acá un palomar que cuesta del 1 y para el 1 llegar a 10 está el 9. Luego, del 2, que va a ir con el 8. Luego el 3, que va a ir con el 7. El 6, que va a ir con el 4. Y al 5 lo vamos a dejar acá por infeliz, que es el palomar inútil. Muy bien. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palomares. Es como ya lo han dicho hasta ahora, ya lo definimos como palomares. ¿Qué sucede ahora? Nosotros tenemos que elegir de todos estos elementos, tenemos que elegir 6 para poner. Pero lo que vamos a hacer es distribuir en cada uno de estos baldes las pelotas. O sea, si ponemos una pelota, un objeto adentro de un balde, significa hay un elemento del conjunto adentro del subconjunto C. Por lo tanto, ¿qué sucede? Como tenemos 6 elementos para poner, podemos empezar a distribuir por los baldes, ¿no? Nuestros elementos. Pero ¿qué sucede? Nos avisan que tenemos 6 y tenemos 5 baldes. Por lo tanto, por el principio del palomar, tiene que haber algún balde con 2 objetos. Supongamos, el del 5 no va a poder ser por el hecho de que solo hay una vez el 5, así que este lo descartamos, una vez que tiene una opción adentro. Entonces tenemos que elegir uno de estos 4. ¿Y qué sucede? Bueno, si quieren en realidad para hacerlo más concreto, pueden separar en casos. En el caso en el que tienen al 5 dentro del conjunto y al 5 fuera. Pero cuestión, de ambas formas lo que le va a pasar es que tiene que elegir uno de estos 4 baldes para poner un segundo elemento. Y no importa en cuál lo pongan, eso señalaría de que ambos elementos están en el conjunto. Pero si ambos elementos están en el conjunto, sí o sí va a haber una pareja que sume 10. Porque cada uno de estos baldes, excepto el del 5, va a sumar 10. Sí, pero son distintos, porque fíjate que estamos hablando, le estoy respondiendo a 1, 2, 3, aparentemente, que dice, podés tener 6, 1, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un conjunto. Y como ya saben, los conjuntos solo pueden tener elementos distintos entre sí. Por lo tanto, no puede tener 6 veces 1, porque en realidad es el conjunto que contiene solo el 1, nada más. Tienen que ser distintos. Bueno, Facundo, va con lo de la mano de arriba, que es, podemos poner 2 en el 5 y suma 10, pero en realidad el conjunto C no puede tener 2 veces el elemento 5, porque es un conjunto. Sí, se llama multiconjunto si deciden poner más de un... O sea, lo que pasa con un multiconjunto es que en vez de guardar elementos, guardan un elemento y la multiplicidad, es decir, un elemento y
cuántas veces está. Entonces, por ejemplo, si está 2 veces el 5, guarda la pareja 5, 2, que es el 5 está 2 veces. No tiene 2 5 exactamente. También parece que se respondieron entre ustedes bastante bien. Eso seguía haciendo también como para que se entendiera un poco las distintas formas. Ya lo que se va a pasar a hacer de aquí en más es buscar separar los problemas, buscar un problema que quizás no está tan claro, cómo se definen los baldes, los palomares, el nombre que quieran dar, sino que hay que, o sea, el problema se va a terminar resumiendo en encontrar bien qué se define como un balde, qué definimos como uno de los baldes de los palomares, y bueno, los objetos que terminan siendo. ¿Quedó alguna pregunta? No. Las palomas, en este caso, son... o sea, es una forma de decir pertenece al conjunto, ¿no? Voy a decir, los palomares son estos, ¿no? Son estos conjuntos 1, 9, 2, 8, 3, 7, 6, 4, 5. Y las palomas son un token, digamos, que señala que la intersección de estos conjuntos con el conjunto C. El cardenal de la intersección de estos conjuntos con el conjunto C. ¿Está bien? Yo digo, bueno, la intersección de este con C tiene un elemento, 4 o 6. No me importa cuál es, simplemente me importa que es uno de esos dos. La de este elemento tiene también intersección 1 con C, o 2 u 8, no importa. Después, cuando tengamos que poner un elemento más, lo que va a terminar sucediendo es que la intersección de uno de estos conjuntos con C va a dar 2, el cardenal va a ser 2 porque 2 elementos están adentro. Esos 2 elementos, por cómo definimos estos palomares, van a sumar 10. ¿Está bien demostrado PVP? ¿Qué te referís? Provisoria y práctica. Se podría decir que sí, pero más que nada, o sea, esto es... 1, 9, intersección C más 2, 8, intersección C más... Si lo querés hacer muy formal, podés hacer esto. Más C,4, intersección C más 5, intersección C es igual a 10. Esto es un hecho, y en realidad lo que sucede es que todos estos conjuntos son disjuntos, y lo pueden tomar esto luego como diciendo, bueno, x1 más x2 más x3 más x4 más x5 es igual a 10. Y ustedes lo que buscan, dicen, x5 es menor que x1, y luego x sub i es menor o igual que 2, con i perteneciente a 1, 4, y perteneciente a 1, 4. No, esto no es así, esto es así. Y luego dicen, bueno, no hay forma de hacer de sumar 10 con estas restricciones. ¿Por qué? Porque si alguno de x1, 2, 3 o 4 es igual a 2, entonces significa que la intersección con ese conjunto, con C, tiene cardenal 2, por lo tanto ambos elementos de estos estarían en el conjunto C, que ya vimos por construcción que suman 10. ¿Está bien? Nadie va a necesitar que lleguen hasta este nivel de detalle de decir, bueno, los subconjuntos, intersección con el subconjunto creado, son estos, tomando sus cardenales, tienen que sumar 10 porque son uniones disjuntas, y luego
dicen que lo pueden interpretar de esta forma y ponen estas restricciones. Nadie necesita que lleguen a ese nivel de detalle. O sea, por este nivel de acá arriba estaría bastante bien. Si quieren llegar hasta acá, bueno, nadie los va a detener. Bueno, justo esa parte no es mejor. Con el nivel de arriba que se demuestra lo mismo, se demuestra que necesariamente tiene que haber dos elementos que suman 10. Porque por el principio del palomar, con los palomares, las cajas esas que hemos visto de cantidad de elementos dentro del conjunto C, el sexto elemento faltaba porque no lo habíamos puesto, pero la idea era que tenía que ir en una de las primeras 4 cajas, necesariamente, porque había que distribuir 6, pero habíamos distribuido 5 como máximo. Y como tenía que haber una de esas primeras 4 cajas con 2 elementos, ambas parejas de elementos, 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 6 y 4, iban a pertenecer al conjunto C y necesariamente suman 10. Con eso quedan demostrados. Vamos a hacer 3, supongo. Cinco puntos en un cuadrado del lado 2. Demostrar que hay dos de ellos a una distancia menor o igual a raíz de 2. No es tan cuadrado. Un poco más así. Muy bien. Esto tiene el lado 2. Esto también tiene el lado 2. Escucho sugerencias, a ver de cómo se les ocurre. Tenemos que demostrar que si tratamos de ubicar 5 puntos en este cuadrado, necesariamente 2 de ellos van a estar a una distancia menor o igual a raíz de 2. La diagonal es 2, no, la diagonal no es 2, la diagonal de este cuadrado es 2 raíz de 2. Pones en los vértices y en el centro, bueno, o sea, pero fíjate que ubicar 5 cuadraditos no nos libra de afirmar que no importa dónde pongamos los cuadrados, van a estar a una distancia más chica, un par va a estar a una distancia más chica de raíz de 2. Intentás poner en las 4 esquinas, que sería el... ¿Me escuchás? Te estoy escuchando, ¿sí? Que ahí sería cuando están más lejos los 4 puntos, y el quinto punto lo intentás poner en algún lugar y te va a quedar a una distancia menor a raíz de 2, porque si dividís entre 4 el cuadrado, en 4 partes iguales, eh, lo más cerca de otro punto va a ser, lo más lejos de otro punto va a ser raíz de 2. Y O sea, después está bien lo que están diciendo, pero quizás están apurando al hecho de decir, bueno, ponemos uno en cada esquina. Fíjense que no va a ser de gran utilidad para ustedes decir, bueno, ponemos en cada esquina los puntos, porque dar una configuración que no se cumple nunca les va a servir de nada. Siempre les va a decir, bueno, a veces no se cumple, y entonces, ¿qué sucede?
Pero entonces está muy bien lo que están diciendo otras personas, que es, vamos a dividir este cuadrado en 4 cuadrados distintos. A ver si dividir el cuadrado en 4 subcuadrados. Date cuenta que sí o sí cada punto puede estar en un solo subcuadrado. Bueno, es más o menos lo que vamos a hacer. Nadie lo dijo, pero en realidad lo que estamos haciendo es en subcuadrados del lado 1, es decir, esto mide 1 y esto acá mide 1. Bueno, prometo que mide 1. Disculpen chicos, yo me llevé arte y plástica examen. Más o menos así, ¿no? Cada uno de estos cuadrados tiene el lado 1. Entonces, ¿qué sucede? La distancia entre en estos cuadrados, entre dos puntos, va a ser máxima en su diagonal. Y como ya saben, la diagonal de un cuadrado mide raíz de 2 veces el lado. En el caso de los cuadrados del lado 1, la diagonal va a medir raíz de 2. Este lado de acá mide raíz de 2. ¿Se ve bien? Sí, bastante. Eso va a medir raíz de 2. ¿Qué significa eso? Este cuadrado está circunscripto en la circunferencia de radio 2. Es decir, una circunferencia de radio 2 hace así. De radio raíz de 2, perdón. El cuadrado está totalmente comprendido dentro de la circunferencia de radio raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2, es decir, diámetro raíz de 2. Por lo tanto, cualquier punto que se posicione dentro de esta circunferencia, cualquier par de puntos, a menos que estén, tendrían que estar más lejos que diametralmente opuestos, es decir, no se cansaría con estar acá, sino que tendrían que estar más lejos para estar a una distancia mayor a raíz de 2. Como se cumple en el círculo, también se va a cumplir para el cuadrado que está dentro del círculo. Eso que nos dice, como ya estaban diciendo muy bien los compañeros, dentro de este cuadrado solo puede haber un punto. Si hay dos puntos dentro de ese cuadrado, necesariamente están a una distancia menor que raíz de 2. Por lo tanto, en este cuadrado puede haber un punto. ¿Y qué sucede? La misma lógica la podemos aplicar a los otros cuadrados. Dentro de este cuadrado, sí o sí, es decir, como mucho puede haber un punto. Por lo tanto, ponemos un punto acá. Dentro de este cuadrado puede haber un punto, y dentro de este cuadrado también puede haber un punto. Pero ¿qué sucede? Si tratamos de posicionar un quinto cuadrado, sí o sí tiene que estar afuera de este cuadrado porque yo tenía uno. Afuera de este cuadrado porque también tiene uno. Fuera de este porque yo tenía uno, y fuera de este porque yo tenía uno. Y no puede estar en la intersección porque la intersección, el punto más lejano, está a raíz de 2, como ya habían dicho. Si ponemos un punto en la diagonal, que era lo que estaban intentando hacer correctamente, hasta el centro hay una distancia de raíz de 2. Por lo tanto, poniendo un punto en la diagonal, otro punto en el centro no puede haber. ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, conseguimos nuestros cuatro palomares, que van a ser cada uno de estos cuadrados, y nuestros objetos a distribuir son los puntos. Y vimos que al tener cuatro palomares, con 5 puntos, tiene que haber alguno que se repite. Por lo tanto, el quinto punto, al tener que estar en uno de estos cuadrados, necesariamente está a una distancia menor que raíz de 2. Lo del círculo este es un círculo de circunferencia de radio, raíz de 2 sobre 2, por lo tanto tiene diámetro raíz de 2. ¿Qué sucede? Dentro de una circunferencia, cualquier par de puntos está a una distancia menor o igual que su diámetro. ¿Está bien? Entonces, no puede haber dos puntos dentro de una circunferencia, porque como su diámetro es raíz de 2, dos puntos dentro de esa circunferencia están a una distancia menor que raíz de 2.
Agustín, nadie pretende que ustedes demuestren que dos puntos adentro de un círculo están a eh, nadie les va a pedir que demuestren que adentro de un círculo dos puntos cualesquiera están a una distancia menor que su diámetro, pero eso lo pueden tomar como dado. Si quieren pueden plantear la desigualdad triangular, pero en sí no es suficiente con decir eso. Que bien si dibujamos la circunferencia alrededor de cada punto o de los cuadrados. Las circunferencias son la circunferencia que inscribe al cuadrado. Es decir, este cuadrado está comprendido adentro de una circunferencia, que en particular es esta. Se podría trabajar con los palomares como los círculos. Lo que sucede con eso en verdad es que hay intersecciones y empieza a quedar medio extraño el hecho de tener las intersecciones de los palomares. El círculo es para utilizar el argumento de que los dos puntos dentro del cuadrado están a una distancia menor que raíz de 2. Pero en sí, los palomares pasan a ser los cuadrados. Exacto, Gianni, si hay más de un cuadrado, más de un punto en estos cuadrados, como están dentro de la misma circunferencia del lado de diámetro raíz de 2, sí o sí están a una distancia menor que raíz de 2. Con eso queda demostrado, sí, con esto es la prueba. Luego definimos que tenemos, bueno, 5 puntos a distribuir en 4 palomares, por lo tanto, por el principio de palomar, hay un palomar con 2 cuadrados, con 2 puntos. Y al estar 2 puntos dentro de un cuadrado, ya vimos recién que están a una distancia menor que raíz de 2. Menor o igual. El tema, Kevin, de usar los círculos ya es más por el hecho de que hay intersecciones entre los círculos. Es decir, entre estos dos círculos, esta sección de acá es común a ambos círculos. Entonces tendrías que decir, bueno, ¿qué sucede si yo pongo uno de mis puntos acá? Pues estoy poniendo en dos palomares al mismo tiempo, digamos. Eso es como medio extraño, entre comillas. Por lo tanto, en realidad, si consideras el círculo y decís, bueno, como este círculo tiene diámetro raíz de 2, este cuadrado también tiene diagonal raíz de 2, por lo tanto cumple la propiedad de que dos puntos internos están a menor distancia que eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más sobre este ejercicio? Divide en 16 sectores, perdón. En ese punto perdés 2 hacia arriba, derecha, abajo e izquierda y uno hacia las diagonales. Porque si lo divides en 16 sectores van a ser 4 y 4 de cada lado, es decir, estás dividiendo cada uno de estos en 4. Perdés. Fíjate que en realidad si vos estás diciendo que perdés 2 hacia abajo, pero si pones uno acá, perdés 2 hacia abajo, este cuadrado le va a estar compuesto por 2, ¿no? Los 2 hacia abajo perdés uno y otro. Si posicionás este, no estoy entendiendo. Tendrías que tener más, o sea, cuidado con cómo lo definís. Creo que está bien, pero ahí también volvés a tener el hecho de que se te pueden overlapear los cuadrados usados y después también tenés el problema de que si vos pones un punto contra la esquina, hay un montón de cuadrados hacia abajo que no llegás a desechar, digamos. Y después, si pones este un poco más abajo, tenés que tener cuidado también de dónde quedan los cuadrados de set que descartás. Debe ser válido, no lo voy a negar, pero es como complicado de visualizar. Porque está bien la idea de que descartás, pero luego también capaz tenés que
de tener cuidado con los casos. Porque además tenés el tema... No, sí, debe, o sea, debe funcionar. Parece funcionar, pero bueno, hacerlo perfectamente, está perfectamente bien, pero con cuidado, sería mi recomendación. Porque claro, vos lo que pasaría luego a contar es que luego de poner 4 puntos, todos los subcuadrados del cuadrado están ocupados. Pero tendrías que demostrar eso y es algo más fino, ¿no? Y si te llegan a poner, demuestre mediante el principio del palo Marshall, no podés. Porque eso se hace a veces, ¿no? A veces le van a decir, demuestren mediante tal método y les piden una desigualdad o algo, y bueno, ahí se tiene que quedar por un camino bastante estricto. ¿Qué hora es? Y 48, ok. Bien, el 4, hay un método que es mediante... Es muy parecido al ¿cómo se llama? Ah, al que hicimos recién, al 2. ¿Al 2? Al 3. Al 3. O sea, cumple el mismo concepto de dividirlo en subsecciones y ver cómo 2 puntos dentro de eso tienen una distancia menor o igual que un medio. Alternativamente lo pueden hacer haciendo la circunferencia inscripta, que es la que estaba totalmente adentro del triángulo. No. Haciendo... Sí, o sea, encontrando el incentro, que es el cruce de las alturas, haciendo una circunferencia de radio 1 medio, y en realidad por ciertas propiedades de las alturas ustedes saben cuánto mide para ambos lados, que si recuerdan, o sea, la altura se divide en 2 tercios para un lado y 1 tercio para el otro, por lo tanto hay una fórmula también para saber cuál es la altura de un triángulo equilátero, lo pueden averiguar, y pueden ver de que la distancia para un lado queda 0,588 y le están restando 0,5, entonces tengan 0,88 libres. También lo pueden diferenciar en 4 triángulos y queda divino. Así que bueno, sugiero eso. Habían preguntado por la letra del 7, así que bueno, vamos a ir con el 7, mientras tanto tenemos tiempo. Nos dice, n dígitos diferentes dígitos. ¿Por qué no números? No es fácil. Dígitos diferentes. Punto. ¿Cuál es el máximo n? ¿Cuál es? El máximo n tal que la diferencia de dos dígitos, de los dígitos, perdón, de los dígitos al cuadrado, tal que la diferencia de 2 de los dígitos al cuadrado nunca sea, en realidad, nunca sea múltiplo de 6. Creo que lo expliqué bastante mal, o sea, escribí bastante mal la letra, bastante confusa, pero con un ejemplo creo que va a quedar mejor. Lo que nos piden básicamente es
decir, bueno, tengo n dígitos, vamos a poner 7 dígitos, tenemos el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, 5, el 8 y el 9, ¿no? Y nos piden que la diferencia de los cuadrados no sea múltiplo de 6. Por lo tanto, en este caso, si nos ponemos a probar, podemos hacer 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado Profe, es igual a 8. Felipe, ¿Qué? dicen que ese es el mínimo. Perdón, cambié la letra. Yo fui por un lado, ellos fueron por el otro, perdón. ¿Cuál es el mínimo n? Mínimo n. Tal que la diferencia de dos de los dígitos sea, no, que tal que existan A1 y A2, tal que A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado sea igual a 6K, K perteneciente a Z. Había escrito la letra, pero iba por otro lado. Disculpen. Entonces, teniendo un conjunto así, por ejemplo, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, podríamos probar 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado nos da 8, que no es múltiplo de 6, por lo tanto vamos bien. Luego decimos 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 16 menos 1, que es 15, 16 menos 1 que es 15, que está bien, pero luego cuando probamos con 5 tenemos 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es igual a 24, y este ya rompe, ¿está bien? Por lo tanto estamos, bueno, perdón, ya cumple. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de números que tenemos que tener para garantizar de que sí o sí, la resta de 2 nos van a dar un múltiplo de 6? Por ejemplo, acá con 7 números, con esta combinación de 7 números, sabemos que vamos a tener 5 al cuadrado menos 1, 24. Bueno, ya no nos importa en general, nos importa de qué forma podemos elegir de los números del 0 al 9, 2 tales que, o sea, una cantidad lo más chica posible, pero que sí o sí tiene que haber una pareja cuya diferencia al cuadrado es un múltiplo de 6. No tienen por qué ser consecutivos. Para, ¿los números en el conjunto no tienen por qué ser consecutivos? No. Ah, bueno. Entonces no puedes elegir cualquier natural infinito que la diferencia no sea múltiplo de 6. Acuérdate que son las diferencias al cuadrado. No, en este caso, n no sería los 24. N sería el cardenal del conjunto. Y queremos hacerlo lo más chico posible. Queremos garantizarnos de que no importa qué tan chico lo hagamos, porque, por ejemplo, otro conjunto que sí sirve es... ¿Qué sucede si ahora consideramos el conjunto 1, 7, ¿no? Podemos decir, bueno, esto es 49 menos 1, que es 48, que es múltiplo de 6, ¿no? Es 8 por 6. Pero ¿qué sucede? N igual 2 no nos va a servir, porque podemos hacer el conjunto 1, 2, que hace 4 menos 1, igual 3, que no es múltiplo de 6. Por lo tanto, n igual 2 no nos sirve, porque tenemos uno que sí y otro que no. En realidad, en particular, si conseguimos uno que no ya alcanzaba para decir que n igual 2 no iba a ser el caso. Pero vos tenés que garantizar que agarrando esa cantidad de números que uno Exacto, te... tenemos que poder garantizarlo, como bien dicen. Pero ojo, existe una pareja de números dentro del conjunto. O sea, el n tiene que ser un n tal que no importa qué pareja de números agarremos, tiene que haber, qué tupla de números agarremos, tiene que haber una pareja cuya diferencia de los cuadrados sea un múltiplo de 6.
Fíjate que en realidad lo que sucede es que con contraejemplos no vamos a llegar a ningún lado. O sea, con contraejemplos lo que va a suceder es, los casos que no son los vamos a poder hallar, pero en el caso que sea, vamos a buscar infinitamente un contraejemplo. Por lo tanto, podríamos estar horas. O sea, como bien dice Brian, si metemos 100 números, por ejemplo, se cumple. Como habla de dígitos, estamos hablando del 0 al 9. O sea, si metemos 10 números, seguro se va a cumplir. A fuerza bruta. Ay, Dios. Piensen en qué es lo que determina que un número sea divisible entre 6. ¿Qué es lo que determina eso que decimos de que sea un múltiplo de 6? Que el resto sea 0, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto en realidad es algo que van a tener mucho más claro cuando vean discuenta 2. Pero si ustedes tienen un número, lo pueden escribir como la división entera entre 6, ¿no? Por ejemplo, 31 lo pueden escribir como 6 por 5 más 1. ¿Está bien? Esto es el divisor, que en nuestro caso estamos hablando de dividir entre 6, lo que da la división entera, más el resto. ¿No? Ahora lo que yo les vengo a preguntar es, ¿qué pasa si ustedes toman la diferencia de dos números con ¿cómo es esto? Con igual resto, con distintos restos. Es decir, ¿qué pasa con el resto de la diferencia de dos elementos? Si ustedes toman 31 y vamos a poner 25, es igual 6 por 4 más 1. ¿Qué pasa con 31 menos 25? ¿No? Lo van a poder escribir como 6 por 5 menos 4. Vamos así. 7, 3. Más 1 menos 3. Hagamos distinto. ¿Está bien? Ay, hago todo mal. 25. Ahí va. Gracias. No, los palomares no son los restos, pero ya estamos más cerca. Bien ahí, gracias. O sea, sí, los detalles, pero sí tienen razón. Y es importante que quede claro. ¿Qué sucede? Llevamos todo esto a cabo y nos termina quedando 6 por 1 más 2. Fíjese qué es lo que termina pasando. ¿Qué pasó con los restos? O sea, cuando restamos 33 menos 25, ¿qué pasó con el resto de esta resta? Antes, Kevin, no te trates de adelantar. Es decir, el resto de 33 dividido 6 era 3. El resto de 25 dividido 6 era 1. ¿Qué pasó con el resto de 33 menos 25? Se restan, exactamente. Eso es lo que va a pasar. Siempre el resto, cuando divide entre un número, se va a restar o se va a sumar. Esto, como ya les digo, lo van a ver mucho más en matemática discreta 2. Pero esto va a pasar siempre, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, escriben 21 menos 6, ¿no? Esto va a ser 6 por 3, que es 18,
menos 6 por 1, que es 6. Luego el resto de 21, que va a ser 6 por 3 es 18, 21 menos 18 es 3. Y el resto de 6, que va a ser 0. Si se fijan, 21 menos 6 les va a dar 15, que es 6 por 2, más 3, que es 12 más 3, que es 15. En sí, lo que termina pasando es, cuando restan dos números, el resto va a ser la resta de los restos. Los números no ayudan, la diferencia de los restos. Por lo tanto, si nosotros al tomar una diferencia llegamos a que tenemos un... Por otro lado, siempre puede salir. En realidad, esto es como el más divertido, quizás. Pensarlo por el lado de los restos, porque ya estamos llegando al final. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen... entonces ahora hay que pensar en qué parejas de elementos sí o sí rompen la... Sí, 0,9. Sí. Son los dígitos son del 0 al 9. Si se dicen números, son cualquiera, como ya saben. ¿Qué pasa? Hay que pensar en qué conjunto de restos rompen, o sea, qué conjunto de restos al restarlo, al hacer la diferencia, les va a dar un múltiplo de 6. Bueno, si ustedes tienen un número, o sea, si ustedes tienen algo que tiene resto 0 y le restan, siempre estamos hablando cuando dividimos entre 6. Tiene algo de resto 0. Si tiene algo de resto 0 y le restan otra cosa que tiene resto 0, entonces el resto de estos juntos va a ser 0. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué pasa? Parece re obvio lo que acabo de escribir, ¿no? Si el resto de uno es 0 y el resto del otro es 0, la diferencia nos va a dar algo de resto 0. Por lo tanto, sabemos que en nuestro conjunto, si estamos buscando que no haya dos elementos cuya diferencia sea 6, no pueden haber dos elementos cuyo resto sea 0. No puede haber, a su i, o sea, a su i y a su j, cuyos cuadrados tengan resto 0. Tengan resto 0. Luego, lo siguiente que vamos a tener es, ¿qué sucede si tenemos algo con resto? Entonces, si tenemos dos cosas con resto con igual resto, ay, no, los voy a matar. No, lo que pasa es que lo hice con restos negativos y ustedes me van a querer matar. Porque no me di cuenta que lo estaba haciendo con restos negativos. Ok, esperen que llevo por otro lado. Por el método que yo estaba yendo, sí, Andy. Los palomares iban a hacer el resto de la resta. En realidad el negativo sería tipo, es como un ciclo. Como que si es negativo, después se arranca de... Estaba haciendo Si el es tema con 0 eso. menos 1 sería 5, O sea, ¿no? si me pongo a explicar toda esa parte ahora, estaría tipo, pisando todo lo que es un tema de matemática discreta 2. Porque en matemática discreta 2 van a dar todo lo que son cuentas en módulo. Que, digamos, van a hablar de matemáticas, si sumas, restas, productos, divisiones, semejante, pero van a hablar siempre dentro del resto, es decir, van a Sí, decir, por bueno, congruencias.
Exacto, congruencias. Y bueno, o sea, los estoy matando si les trato de condensar toda esa parte ahora. Entonces, esperen, disculpen. No quiero pisarles todo esto con discreta 2. Yo en ese ejercicio lo que hice fue buscar una tuple, y me dio que había 3 conjuntos y el 6 no estaba en ninguno de ellos, hacen estos 5 elementos. Bueno, sí, se puede hacer siempre. Está bien. O sea, si seguíamos por el camino que íbamos, iban a llegar a una fórmula que se lo resolvía para números en vez de dígitos. Pero está bien, es más fácil llevarlo a cabo con los dígitos. Y como bien dice, vamos a hacer la técnica que dice Daniel, que es más como un poco de brute forcing, que es vamos a tomar todos los cuadrados y si buscamos todas las parejas van a ver que las podemos agrupar según cuál es el resto de esas parejas, cuál es el resto de la diferencia de esas parejas. Y lo que va a tener que suceder es que no pueden haber dos parejas de igual resto. ¿Está bien? Disculpen la tarde, chicos. Nada, estaba tratando de llegar a una forma parecida a lo que venía antes, pero no, veo que se me está complicando. Por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar todos según el resto al dividir entre 6, ¿no? Tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias que vamos a tomar? Bueno, al restarle 0 al cuadrado a cada uno de los números, ¿a qué llegamos? Bueno, si le restamos 0 al cuadrado a 1, vamos a tener 1. Entonces acá va 1, 0. Si le restamos 0 al cuadrado a 2, tenemos 4. A 3 vamos a tener 9, que tiene resto 3. Perdón, esto tiene que ser 2. A 4 es 16, 16 tiene resto 4. A 7 es 49, y 49 dividido 6 tiene resto 1. Pero con toda esta lógica, llegan a 6. El tema es que con esta lógica no terminan llegando a 6. Ignoren lo que viene diciendo antes de los restos y los restos negativos, porque eso fue toda una pisada horrible con el temario de matemática discreta 2. Y bueno,
no me corresponde lo más mínimo. Pero lo que sucede es que tomando las diferencias, no puede haber ninguno de este conjunto. No puede haber nunca dos de este conjunto. No hay ningún conjunto. Un segundo. O sea, primero que nada hay que tener cuidado con todo eso que hablamos del resto, ¿no? Porque recuerden de que acá lo que estamos hablando del resto, tendríamos que estar hablando del resto de la diferencia. No o sea, del resto de la diferencia de los cuadrados. No del resto de los números, ¿está bien? ¿No podrías hacer el resto de la diferencia de los cuadrados y tipo restar, por ejemplo, el que te dé 1 con el que te dé 1, los que te den 3, uno que el resto te dé 4 con otro que el resto te dé 4 y así esto para llegar a 0? Sí, se podría llegar. Cuestión. ¿Qué es lo que claramente se ve? Es que no podemos tener nunca dos elementos de un mismo conjunto, ¿no? O sea, no podemos tener dos elementos cuyo cuadrado tenga resto 1, ni dos elementos cuyo cuadrado tenga resto 2. ¿Por qué? Supongamos que tenemos a sub 1 al cuadrado menos a sub 2 al cuadrado, tiene resto, o sea, 6k más 3, supongamos. Y luego tenemos a sub 3 menos a sub 4 al cuadrado de los dos es igual 6k más 3 también. O sea, 6k prima más 3. Bueno, nunca nos va a poder pasar de que tengamos no, ay, ¿por qué no podía hacer restos negativos? ¿Por qué me pisé? Sí podemos tener... la diferencia de un múltiplo de 6. Y acá tenemos abajo 3. Pero, disculpen chicos. Ahora estoy... No sé por qué no me sale. O sea, nunca vamos a poder encontrarnos en esta situación que tipo a1 al cuadrado menos a2 al cuadrado tenga resto 3 y a2 al cuadrado menos a3 al cuadrado también tenga resto 3. ¿Por qué nunca puede pasarnos eso? Bueno, claramente, si pueden tomar la diferencia, pueden decir a al cuadrado, a1 al cuadrado menos a2 al cuadrado y le suman este otro número, digamos, más a2 al cuadrado menos a3 al cuadrado es igual. Agrupando tienen 6k más k prima no puede haber no hubiera 2 sobre 6 te da resto 3.
Vamos a continuar con algo antes de que inutilice yo el resto de la clase pensando en este ejercicio. Lo traigo para la próxima pronto, o si no, les posteo en el EVA la solución. Disculpe que me trabé así, pero no, pero, o sea, tenía una solución planteada que pisaba horriblemente el temario de discreta 2 y bueno, claramente no les puedo dar el curso de discreta 2 ahora, porque después me matan los de discreta 2 y me mato yo, ¿no? Porque me ocupo una clase en enseñar toda la parte de los restos. Que estaban buscando, habían pedido preguntas por el 9 algunos o cómo había sido, porque algo medio rápido podemos ver en estos 10 minutos que quedan. Pregunta por el 9. Bueno, lo primero que les voy a contar del 9 es que lo van a poder encontrar por un nombre en internet si lo buscan, si quieren leer un poco más en detalle, porque es un problema bastante estudiado en realidad. Busquen por Erdos. Y sí, siempre lo encontré con doble tilde, nunca sé muy bien qué es, ni cómo se pronuncia. Así que si buscan a estos dos señores van a encontrar el nombre de unos buenos señores que que tienen todo un libro, un paper escrito sobre un problema incluso más general que el que vamos a ver ahora. Pero en fin, les dicen, tienen una secuencia de x1 hasta de x1 hasta xn al cuadrado más 1 y les pide demostrar de que existe una subsecuencia creciente con n más 1 elementos, por lo menos, o decreciente. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, el truco que les da la letra les dice, para cada elemento x sub i, considerar t sub i el largo de la mayor secuencia creciente que comienza en x sub i. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer, en vez de asignarle solo uno, le vamos a asignar dos. Le vamos a asignar t sub i, que es como lo define la letra, y luego le vamos a asignar d sub i, que va a ser lo mismo, pero para la decreciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser t sub i, d sub i, perdón, t sub n al cuadrado más 1, d sub n al cuadrado más 1? Recuerden, d sub i es lo mismo que t sub i, pero para decrecientes. Entonces, ¿cuál va a ser t sub n al cuadrado más 1 y t sub n al cuadrado más 1? Es decir, ¿cuál va a ser el largo de la mayor secuencia creciente que empieza en el elemento n al cuadrado más 1 y cuál va a ser el largo de la mayor secuencia decreciente que termina en n al cuadrado más 1? Exacto, como bien dice Daniel, va a ser 1. Por lo tanto, esto de acá va a ser 1 y 1. Ahora vamos a plantear el siguiente, ¿no? Quiero que me digan un poco, a ver si se dan cuenta de cuál va a ser el de n cuadrado y d cuadrado. De n cuadrado. ¿Cuál va a ser este? Este claramente va a depender. ¿De qué va a depender? Bueno, del valor de xn al cuadrado más 1. Entonces vamos a separarlo en casos. Vamos a separarlo en si este caso va a ser xn cuadrado es más grande que xn cuadrado más 1, y este otro caso va a ser xn cuadrado es más chico que xn cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Si nosotros tenemos que xn cuadrado es más grande que xn cuadrado más 1, bueno, entonces vamos a tener una secuencia decreciente que empieza en xn cuadrado más 1, xn cuadrado, y abarca el siguiente. En este caso, o sea, la creciente va a ser 1, porque él es el más grande de los que tenemos hasta ahora, y la decreciente va a ser 2, porque como este, que viene antes, es más grande que el último, entonces tenemos una secuencia decreciente que es primero el xn cuadrado y luego el xn cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque como ven acá, están decreciendo. Y bueno, en este caso es la misma lógica, pero para creciente. ¿Esto lo entendieron bien?
¿Por qué podemos definir t sub n cuadrado de n cuadrado? Fíjense, t sub n cuadrado es como lo define el pique, digamos, es el largo de la mayor secuencia creciente que arranca en el elemento n cuadrado. Y d sub n cuadrado, bueno, es lo mismo, pero para las decrecientes. Si nosotros sabemos que el elemento n cuadrado es más grande que el n cuadrado más 1, bueno, en particular, ¿qué tenemos? Sabemos que la secuencia, esto es porque estos números están fijos porque estamos arrancando del último y penúltimo elemento. Pero sabemos que como n cuadrado, como el n cuadrado es más grande que el elemento n cuadrado más 1, entonces tenemos la secuencia decreciente x sub n cuadrado más 1. Entonces, esa tiene largo 2 y es decreciente, por lo tanto tenemos un 2 acá. En cambio, en el otro lado tenemos, si es más chico, tenemos una secuencia creciente que es x n cuadrado y luego x n cuadrado más 1. También tiene dos elementos. Ahora un poco mejor, capaz. Fíjense qué es eso. Es decir, si nosotros tenemos un elemento chico y después otro elemento que es más grande, bueno, sabemos que tenemos una secuencia creciente, que es el elemento chico que estamos evaluando ahora, y el elemento más grande que viene después. En cambio, si tenemos un elemento grande al arranque, si agarramos un elemento grande para estudiar, ¿qué nos pasa? Bueno, el siguiente elemento lo podemos incluir en una secuencia decreciente. Por lo tanto, podemos agregarlo a él y a toda su subsecuencia en el decreciente. No, t sub i, d sub i no es 1. t sub n cuadrado más 1, d sub n cuadrado más 1 es 1, 1. Pero esto es la definición nomás, porque ahora usamos una pareja en vez de uno solo. ¿Por qué esto? Porque fíjate que la definición de t sub i y d sub i es la subsecuencia más grande posible, creciente y decreciente respectivamente, que arranca en ese elemento. En particular, como este es el último elemento, la única subsecuencia posible es el mismo. Por eso es 1, 1. La subsecuencia creciente es el mismo y la decreciente es el mismo, y ya está. ¿Ok? Bueno. Entonces, quiero que vean qué pasa con esto. Vamos a tener un i más chico que j. Entonces, x sub i, vamos a dividir en casos, x sub i más grande que x sub j y x sub i más chico que x sub j. Fíjense qué es lo que venimos diciendo, perdón. El elemento i viene antes, es decir, está más a la izquierda en esta secuencia. El elemento j viene después. ¿Qué va a pasar si el elemento i es más grande que el elemento j? Bueno, lo que va a pasar es que tenemos una subsecuencia decreciente. ¿Qué va a hacer? Va a ser la subsecuencia decreciente va a ser subsecuencia, estoy diciendo cualquier cosa, subsecuencia. Vamos a tener, si al elemento x sub i sea más grande que el x sub j, tenemos la subsecuencia que arranca en x sub i, luego toma el elemento x sub j y toda la subsecuencia decreciente que conoce x sub j. Es decir, esto va a ser medio complicado, pero en este caso, ¿qué tenemos? Que d sub i va a ser más grande que d sub j. ¿Por qué? Porque d sub i es por lo menos uno más grande. ¿Qué subsecuencia existe? La que arranca con x sub i, luego tiene x sub j y toda la subsecuencia que define d sub j. Sí, van a encontrar una explicación con este nombre. Capaz lo resulta un poco más fácil. Yo estoy tratando de llegar a esa explicación, pero es medio... O sea, se van a tener que sentar un rato a entender. Exacto, como dice Daniel, vamos, entre comillas, anidando las subsecuencias de cada punto. Es decir, como x sub i es más grande que este, también va a ser más grande que cualquier subsecuencia decreciente que arranque con x sub j. Por lo tanto tenemos esta desigualdad.
Y a su vez, en este caso, recíprocamente tenemos que T sub I es más grande que T sub J. Es decir, si nosotros tenemos un elemento que viene antes que otro. Si nosotros sabemos que este elemento es más grande, bueno, lo que podemos hacer es hacer una subsecuencia que arranca con X sub I, después tiene a X sub J, y después tiene todos los elementos, o sea, va a tener la subsecuencia que tiene D sub J elementos. ¿Por qué? Porque como es más grande que X sub J, va a ser más grande que todos los que vienen después en esa secuencia, ya que ellos son más chicos que X sub J. Es un dolor de cabeza esto para ustedes, pero créanme que se cumple. Porque supongamos, vamos a dar un ejemplo de este caso, ¿no? A ver, capaz los ayudo un poco. Vamos a decir, X sub I es igual a 10. X sub J es igual a es igual a 4. Vamos a ver que D sub J es 3, ¿no? Entonces, X sub J, existe una subsecuencia de largo 3 decreciente para X sub J. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos, por ejemplo, 4, 3 y 2, ¿no? Esto es una subsecuencia, ay, qué dislexia, de largo 3, que es la máxima que tiene el X sub J. Como el X sub I es más grande que el X sub J, bueno, podemos afirmar que tenemos la subsecuencia 10, 4, 3, 2. Porque recuerden, esta es decreciente. Por lo tanto, si este elemento es más grande que el elemento más grande de esa subsecuencia, entonces va a ser más grande que todos. Por lo tanto, lo podemos poner como el primer elemento del conjunto de la subsecuencia. Es decir, va a ir decreciendo cada vez más. ¿Tiene sentido? Bueno, con eso nos alcanza. Si quieren, después se puede ver un poco más en detalle. Si no, también pueden buscar la página de Wikipedia de Erdos Sekers y van a encontrar este teorema explicado con bastante detalle que se hace mediante esta demostración. También tienen otras demostraciones más complicadas. Pero bueno, lo que nos importa ahora es esto de acá. Esto. ¿Por qué? Para dos elementos, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Para dos elementos distintos, sí, como sí o sí tiene que cumplirse una de estas dos condiciones, porque la letra nos dice que son distintos los elementos, como sí o sí se tiene que cumplir una de estas condiciones, uno de estos dos números es distinto. Por lo tanto, como siempre cualquier pareja de elementos tiene uno de estos dos números distinto, sí o sí, el T sub I, D sub I es distinto para cualquier I o J. ¿Está claro? Entonces, como siempre es distinto, ahora lo que nos importa saber es, bueno, ¿cuántos valores podemos tomar? Y antes de que nos echen, si nosotros consideramos todos los elementos tienen un valor distinto, o sea, todas las parejas T sub I, D sub I son distintas. ¿Por qué? Porque por esta parte de acá. Esta parte de acá nos dice todas las parejas D sub I es más grande que D sub I, o sea, como todas las parejas I menor que J, que van a ser cualquier pareja, siempre alguno de los dos campos difieren. ¿Está bien? Sí o sí son distintos. Ahora lo que nos importa saber es, bueno, como tenemos n cuadrado más 1 elementos, nos interesa ver que hay una subsecuencia de n más 1 elementos. Supongamos que no hay tal secuencia, ¿no? Es decir, si suponemos que no hay tal secuencia, estamos diciendo D sub I, D sub J es más chico que n, ¿no? Esto lo que decimos es más chico que igual. Esto es, no existe una subsecuencia de largo n más 1. Entonces, ¿qué pasa?
Si consideramos que cada uno de estos son más chicos que n, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Bueno, este tiene n posibles combinaciones, este tiene n posibles opciones para elegir qué número ser. Por lo tanto, hay n cuadrado combinaciones que cumplen que los dos son más chicos que n. Pero ¿qué pasa? Hay n cuadrado más 1 elementos. Por lo tanto, como hay n cuadrado más 1 elementos, disculpen que estoy apurado porque ya estamos en hora, como hay n cuadrado más 1 elementos, tiene que haber alguno que repita. ¿Por qué? Porque tenemos n cuadrado posibles, pero n cuadrado más 1 cosas, parejas que poner. Por lo tanto, alguno no puede cumplir esta condición, por lo tanto tiene que haber alguno que valga al menos n más 1. Imponiendo esta condición de acá, ¿no? Si asumimos que los dos son más chicos o iguales que n, hay n cuadrado parejas posibles, ¿no? De t sub i, d sub i. Y sabemos que son todas distintas por esta parte de acá. Y como son todas distintas, y hay n cuadrado posibles, si tenemos n cuadrado más 1 parejas que armar, alguna o sea, no se va a poder repetir en este caso, por lo tanto, tiene que haber más cajas, más palomares. Ese haber más palomares significa que hay algún d sub i o t sub i que vale por lo menos n más 1. ¿Por qué tienen que ser distintas? Porque una pareja de elementos, sí o sí, uno es más grande que el otro, o viceversa. O sea, o viceversa. Siempre hay alguno que es más grande. ¿Y qué es lo que pasa? Si x sub i es más grande que x sub j, entonces d sub i es más grande que d sub j. Y luego, si x sub i es más chico que x sub j, entonces t sub i es más grande que t sub j. El d sub i y t sub i de cada elemento son todos los menores a él o son todos los menores consecutivos y mayores consecutivos. El t sub i y d sub i son el largo de la subsecuencia creciente, el t, y d creciente, el d, más larga posible. Pero ¿qué pasa? Si vos me decís que tenemos dos elementos, ¿no? Y vos me decís, bueno, esta tiene un largo máximo decreciente 4. Y yo veo que este elemento es más grande. Y digo, bueno, por lo menos puedo hacer una de largo 5. ¿Por qué? Pongo el x sub i y luego la subsecuencia de largo 4 que venía acá. Y ahí tengo una subsecuencia de largo 5. Por lo tanto es por lo menos uno más grande. Como son distintos siempre, no puede haber dos parejas de t sub i y d sub i iguales. ¿Y qué pasa? Si nosotros imponemos que los dos sean más chicos que n, entonces hay n cuadrado parejas posibles. Pero tenemos que hacer n cuadrado más 1 parejas de t sub i y d sub i. Por lo tanto, tiene que haber alguna que no cumpla esta condición. Es decir, tiene que haber alguna que tenga un valor de n más 1 o más. ¿Por qué implica que t sub i y d sub i son distintos? Ay, no me echen. Porque sí o sí, fíjate, yo agarro t sub i, d sub i y t sub j, d sub j. Si estamos en este caso, bueno, t sub i tiene que ser más grande que d sub j, no son iguales. Y si estamos en este caso, t sub i tiene que ser más grande que t sub j, no son iguales. Es decir, cualquiera de estas dos pasan siempre, una de estas dos. Por lo tanto, pasa una de estas dos, y cualquiera de estas hace que t sub i, d sub i, o t sub j, d sub j sean distintos. Esto no es un por, esto es un i. D sub i y t sub j menores que n. Bueno, voy a ir cerrando ahora antes de que nos echen los que tengan reservada la clase ahora. Disculpen por la tara con otro ejercicio, voy a tratar de traerlo resuelto o postearlo en el foro. Y si me mandan consultas en el foro o en el mail, trato de responderlas, pero sobre este ejercicio más que nada, que es tipo el que vamos a dejar medio por la mitad. ¿Está bien? Saludos a todos, hasta pronto.